golpe de subidas de precio y de restricciones, el petróleo se ha ganado, como nunca, el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. En los años 70, durante la primera crisis del petróleo, los españoles le dieron mucho al magín para ahorrar gasolina. El inventor extremeño, señor Estévez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Arturo Estévez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua, a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Aunque nunca lo desveló, todo indica que la sustancia era boro. Gracias a la reacción con el agua, aquel ingenio arrancaba y sin contaminar. Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Las patentes están aquí, tenemos planos... Casi 40 años después, todo ha quedado en una reliquia de familia. Arturo Estévez hijo nos cuenta que su padre, el inventor, murió hace más de 20 años y que con él acabó el sueño del motor de agua. Yo pienso que eso se murió con mi padre y tampoco nosotros nos hemos preocupado en moverlo. El tiempo ha desvelado que en realidad aquel perito industrial extremeño fue un adelantado a su época. En definitiva, lo que hacía era, con agua, a partir del agua, mediante un proceso químico, producir hidrógeno, y ese era el hidrógeno que alimentaba el motor, ¿no? Entonces, pues me parece un visionario, ¿no? En el centro que dirige la doctora Daza investigan diferentes formas de producción de hidrógeno y su aplicación a las pilas de combustible para generar energía eléctrica, es decir, la base del futuro motor ecológico. Quien tenga hidrógeno mañana será el que domine el mundo. Entonces, por eso hay que estar preparados, precisamente, para ese momento en el que ya entre la tecnología y ya empiece a ser de uso común, para que tengamos nosotros el recurso disponible. De forma experimental ya funcionan autobuses con hidrógeno y pilas de combustible en las grandes ciudades. No hay feria de automoción que no presente alguna versión de coche limpio. Aquel precursor lo llamó motor de agua, aunque en realidad ensayaba un rudimentario motor de hidrógeno. Todavía hoy, el futuro del automóvil del siglo XXI. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Hoy tenemos rotulador en mano y pizarra a nuestras espaldas. Vamos a hablar de un tema que os va a interesar mucho. No os va a dejar fríos. Sé que en alguna ocasión muchos de vosotros os habréis preguntado ¿por qué las energías libres no prosperan? ¿Por qué las energías libres no triunfan? ¿Qué ocurre? No lo entiendo. Son energías baratas, duraderas, eficientes, limpias. Lo tienen todo. Podrían superar esa dependencia que tenemos de los hidrocarburos de manera instantánea. Y sin embargo parece que existen fuerzas que impiden que los hidrocarburos, o que permiten que los hidrocarburos estén por encima de estas tecnologías, energías libres. Sé que muchos de vosotros habréis entrado en YouTube y habréis visto maravillosos inventos. Inventos de motores de explosión a los cuales les echas agua y funcionan. Extraen el hidrógeno y alimentan la cámara de explosión. Otros habréis visto inventos en los cuales motores magnéticos con movimiento infinito generan electricidad constantemente. Y posiblemente existan otras fuentes alternativas. Nuestro motor de explosión, que creemos que es muy moderno, el de nuestro coche, nuestro motor, por muy moderno que sea, un coche recién salido del concesionario, es un motor obsoleto. Tiene una antigüedad de más de 150 años. Y sin embargo hay poderosas fuerzas que nos incoan a mantenernos con esa obsoleta tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué pagamos tanto por la electricidad de nuestras viviendas? ¿Por qué pagamos tanto por calentar nuestras viviendas, por el agua caliente de nuestras viviendas, por conducir nuestros vehículos, por el transporte, por la energía en las industrias y en las empresas? ¿Por qué pagamos tanto si podríamos pagar mucho menos? Existen importantes intereses y fuerzas
que luchan para mantener el hidrocarburo como fuente energética primaria. El gasoil, la gasolina y el butano y el gas natural son las principales fuentes energéticas de Occidente y de gran parte del mundo. Si usted es inventor, y me voy a ceñir a unas palabras que oía Alberto Vázquez Figueroa, que dijo lo siguiente: cuando usted invente algo, nunca se pregunte a quién beneficia, pregúntese a quién perjudica, porque el poder de aquel que perjudica dependerá que el invento triunfe o fracase. Y es cierto. Pero vamos a hablar del por qué los hidrocarburos se mantienen en la parte más alta del consumo en Occidente para producir energía. Os lo voy a explicar. Veréis. Un litro de gasolina de 95 octanos, un litro de gasolina, lo vamos a poner así. Imaginemos que este círculo que yo estoy dibujando, bueno, pues es un litro de gasolina. Bueno, pues de este litro de gasolina, el Estado español, nuestro gobierno, el Estado, se lleva la nada despreciable cantidad de el 32,7% en impuestos especiales. Impuestos especiales, así lo llaman. Hay muchas cuestiones que se le aplican a los impuestos especiales, pero a los hidrocarburos con especial virulencia. Sobre este total, sobre el total generado, hay que coger otro 18% que harían del total, este es el llamado IVA, con lo cual prácticamente la mitad de lo que pagamos por un litro de gasolina va a parar a las arcas del Estado. Es un suculento y pingüe negocio. Casi el 50%. Las cifras las he sacado de diversas fuentes. Tal vez hayan variado con el tiempo. Pero vamos a ceñirnos a estos datos a nivel global. Bueno, también decir que estamos hablando de la gasolina. En el caso del gasoil, este impuesto especial es del 24%. Esta es la gasolina y este es el gasoil, al cual hay que sumar en ambos casos el 18% de IVA. Del total, sobre este 32 y 24. Bueno, decir que evidentemente con estas cifras pues nos damos cuenta qué tipo de intereses hay. Pero vayamos un poquito más a fondo. Me ha hecho gracia ver cómo en algunas comunidades o algunos políticos decían, en el poder, decían que había que incorporar o subir el precio del gasoil, de los impuestos del gasoil, porque el gasoil contamina mucho. ¿En serio creéis que lo dicen porque contamina mucho? ¿O tal vez les parece pequeña esta cantidad y la quieren igualar a esta? ¿En serio creemos que nuestros políticos son tan ecológicos y lo hacen por nuestro bien y deciden robarnos más? Pero vamos a continuar con un dato global bastante interesante que os voy a dar. Veréis. Y aquí es donde las cosas empiezan a sonarnos mucho, mucho más claras. Ha sido difícil encontrar el dato. De hecho, no lo tengo actual. Es del año 2008. Del 2008. Entonces la fluctuación de las cifras será importante con respecto al actual año 2012. Veréis. En el año 2008, lo que necesitó España en hidrocarburos fue esta cifra: 72,8 millones de toneladas. Esta cifra, 72,8 millones de toneladas. No he podido hacer el cálculo global y entonces
desglosado y hago un cálculo global. Pienso que aproximadamente el 40% de esta cifra va para impuestos. Ojo, porque esto no solo ocurre en España. Ocurre en México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, todos los países del mundo. En todos. El 40% se va en impuestos, de estos 72,8 millones de toneladas. ¿Sabéis cuánto supone aproximadamente? Ya sé que algunos saldrá diciendo, oh, no, el dato es un poco más arriba o un poco más abajo. ¿Sabéis cuánto se llevan de esta cantidad? ¿Cuánto dinero saca el Estado del consumo de hidrocarburos? Aquí os doy el dato. 34, disculpad. 38,4 Vamos a poner la cifra global, que será mucho más fácil. 34. Así. Vamos a hacerlo así. Son los problemas del directo. Estos son los euros que se lleva el Estado. 34.800 millones de euros del año 2008. 34.800 millones de euros. ¿En serio creéis que el Estado va a dejar de percibir esos 34.000 o casi 35.000 millones de euros solamente para que a usted le resulte más económico su consumo energético, de su empresa, de su hogar? ¿Creéis que el Estado va a permitir abandonar esta cifra? ¿Creéis que algún Estado en el mundo va a permitir perder esa cantidad de ingresos? ¿En serio? ¿Lo creéis? ¿De verdad? Ninguno. Ninguno va a poder permitirse el lujo de perder esa importante cifra. Porque han creado un modelo en torno a los hidrocarburos por el cual a los productores, por un lado, los países de la OPEP, a los intermediarios, por otro, las petroleras, en algunos casos son las mismas, y a los estados, por otro, no tienen ningún interés en perder ese pingüe negocio del cual, si triunfasen las energías libres, ellos sacarían 0 euros. Estos 0 euros supondrían para usted su bienestar. Podría calentar su vivienda, conducir su automóvil, tener energía eléctrica en casa, agua caliente, las empresas funcionarían más eficiente y barata, de manera más eficiente y barata, y por supuesto, al funcionar de manera más eficiente y barata, tal vez esos recortes que están haciendo a los trabajadores no se efectuarían. Viviríamos en un mundo mejor. ¿Pero realmente le interesa a algún político que vivamos en algún mundo mejor? ¿O a los políticos lo que les interesa es que vivamos en un mundos productivos, hiperproductivos, de los cuales saquen intereses? Nuestros políticos actuales nos ven como consumidores y la política la ven como un negocio. Eso se ha podido demostrar debido a todas las leyes que están sacando. Analícelas. ¿A quién perjudican y a quién benefician? Decía San Mateo, y es una frase que uso a menudo: por sus frutos los conoceréis, por sus actos los conoceréis. Mirad sus actos y sabréis de qué tipo de personajes o con qué tipo de personajes estamos tratando. Si mañana saliese en el Estado español un presidente o un líder que decidiese dinamitar esta cifra y darle bienestar a los ciudadanos, ¿sabéis lo que le ocurriría a ese líder? ¿Sabéis lo que le ocurrió a Kennedy? ¿Sabéis lo que le ocurrió a Olof Palme? ¿A tantos y tantos que han intentado cambiar un poco este mundo? Lo mismo.
¿Conspiración? No. Es corporativismo de intereses. Hay lazos y vínculos de sangre entre, como ya he dicho antes, los productores, los que lo transforman y, por supuesto, el Estado. Son lazos de hierro que muy difícilmente ningún inventor conseguirá dinamitar. Todas las mañanas, cuando me levanto, me pregunto qué es lo que se puede hacer para cambiar este sistema. Es algo que he dicho en varias ocasiones. Hasta la fecha no he encontrado respuesta. Pero estoy seguro que la hay. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.